qué programa nos espera hoy. Ya lo ponemos en manos del buen Dios de la vida. El amasar de la vida hoy tiene muchas gracias para repartir. Te invito a abrir el corazón y a recibir humildemente, sencillamente, este programa y después me contarás cuántas gracias ha derramado este programa. Hoy estoy con un amigo, Pablo, presidente de la Comisión Pro Beatificación Dante Di Stéfano. Hoy vamos a hablar de el amasar de la vida de Dante Di Stéfano, mezclada con nuestra vida, porque fuimos amigos, porque lo conocimos, porque lo tocamos, porque sentimos su respiración, porque escuchamos su voz, su palabra. Sentimos las manos de Dante abrazándonos, sentimos la sonrisa, sentimos la vida, el contacto de la piel a piel ahí con el gringo Dante. Y hoy a más de muchos años estamos hablando de camino a la santidad en Dante. Te vamos a contar cómo fue el amasar de la vida de Dante para que hoy llegue a esta etapa que estamos disfrutando y te invitamos a disfrutar en este amasar de la vida. ¿Cómo anda, Pablo? Bienvenido, gracias. Hola Marce, buen día. ¿Cómo les va a toda la audiencia de la Radio El Refugio? Contento nuevamente de estar acá y bueno, y compartir, como vos decís, este amasar la vida junto a nuestro en común amigo Dante. Primera frase que en Dante se hizo realidad antes y después de haber partido. Creyó contra toda esperanza. Me parece que empecemos a amasar la vida de Dante analizando esa frase. ¿Cómo? Y mirá, yo creo que Dios Padre es el que tenía una batea de ingredientes preparados para la vida de Dante, cada uno con su función. Algunos agrios, otros dulces, otros semidulces, y de a poquito en la primera etapa de la vida se los fue agregando, ¿no es cierto? Hasta que llegó un punto de la vida de Dante cuando él queda ciego a los ojos humanos, pero abre los ojos a la vida, a la verdadera vida, a la vida con mayúscula. Y ahí Dios Padre, a través de Dante, nos da una muestra de lo que es una pincelada de su amor. Y entonces ahí lo empieza a utilizar a Dante con todos esos ingredientes, buenos y malos que tuvo en su primera etapa de la vida, y empieza a amasar una nueva vida, con un ingrediente nuevo. Le anexa la Eucaristía, le anexa una pincelada de sí mismo, Dios, para decir, esta es la masa que vamos a preparar juntos para después vamos a cocinarla, la vamos a partir, la vamos a compartir como vos dijiste. Y Dante dijo sí, fue dócil a eso que Dios le tenía preparado, que al principio no le gustaba mucho. Dante queda ciego a los 20 años, una enfermedad que tiene un nombre raro, ¿no? ¿Vos te acordás cómo fue tu encuentro con Dante y te acordás vos cómo es el proceso de conversión de Dante después de esa ceguera? Bueno, mirá, mi encuentro con Dante fue como el de cientos y cientos de jóvenes que pasaron por los grupos juveniles de la parroquia San Juan Bosco de Santa Fe. Yo cuando llegué, año 78, a la parroquia, Dante ya estaba y ya andaba haciendo de la suya, pastoralmente hablando, ¿no es cierto? Y inevitablemente en un punto siempre te encontrabas con él, porque la mayoría de las actividades convergían hacia él. Entonces teníamos que pasar por él como mínimo para preguntarle algo. Entonces así fue el contacto, como el de un amigo más, como nos conocimos nosotros. Así que él ya estaba, yo me acoplé a un proyecto de la parroquia, un proyecto donde él ya estaba con el palo de amasar, amasando, ¿no? Y bueno, ese fue el contacto común, simple, sin nada
de pirotecnia ni de adornos. Simple, hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Pablo, qué pelo largo que tenés. Y así empezamos, él entró en mi vida, entró en la de él, y la confianza nos fue llevando a la amistad, y la amistad se fue fortaleciendo cuando los dos nos unía el mismo punto en común, que era Cristo. Ujú. De todos modos, ya se empezaban a ver gestos de que él estaba en ese proceso de encuentro con el buen Dios de la vida. Por ejemplo, verlos sentados frente al sagrario. Era un gesto, ¿no? Era, inclusive vamos unos momentos antes de verlo así. A mí más de una vez me tocó, bueno, gringo, estábamos en los jardines antes de la parroquia, qué sé yo, charlando, haciendo la previa de la misa. Bueno, gringo, vamos que va a empezar la misa. Bueno, él te ponía la mano en el hombro, entrábamos por la puerta lateral y uno le decía, ¿dónde querés sentarte? Y él te decía, cerca del sagrario. Entonces vos ibas y lo sentaba. Hoy, con el correr del tiempo y con todo lo que empezamos a descubrir, tomamos dimensión de lo que él quería estar lo más cerca posible de ese Jesús con el cual se había encontrado. No era un dato menor el sentarse cerca del sagrario. La butaca que está más cerca del sagrario, esa es la que quería él. Él no quería estar allá al frente del altar, ni cerca de un ventilador, no. Él quería estar cerca de ese Jesús para vivir con él esa misa que tanto anhelaba. Ese es uno de los tantos gestos. Y como te decía, llegar y verlo en los jardines de la parroquia, rodeado de jóvenes, era una cosa tierna. Ver cómo el padre José Di Bárbara descansaba, mirá lo que te iba a decir, descansaba en una figura como la de Dante, que justamente no derrochaba salud, porque pastoralmente era un titán Dante, era otro gesto. Como era otro gesto el que vos estaba a 2 metros y, hola Pablo, ¿cómo te va? Y vos decís, ¿cómo se da cuenta? Hoy hay amigos, amigas que dicen, a mí me conocía por el olor a perfume, a mí por la manera de caminar. O sea, ya te percibía. Lo que nosotros no percibíamos, lo percibía él con los ojos de Dios. Él ya conocía tu alma. Y él te agarraba en el aire si estabas contento o si tenías algo que te estaba inquietando. Vos sabés que, bueno, todos los que hacemos pan y los que conocemos lo que significa la levadura en la masa, aparte por la misma palabra de Dios, ¿no? La levadura dice que, bueno, es un trabajo silencioso, que es la que va uniendo todos esos ingredientes y los va fortaleciendo, los va enriqueciendo y va haciendo que esa masa precisamente tome el volumen necesario para después llegar a la cocción justa. Exacto. Podemos decir de Dante una levadura en un montón de actitudes donde no se hacía notar, pero uno sabía que estaba ahí. Y podemos hablar de 2 levaduras, Marce. La primera levadura era lo que te dije al principio. Dios le da harina, Dios le da agua, le da sal, le da los ingredientes, y en el momento justo de su vida, que no fue el mejor de todos, porque a la audiencia yo siempre le digo, pongámonos en el zapato de un joven de 22 años que queda ciego, que moralmente queda destruido desde el humano, desde la fe. Bueno, en ese punto justo dijo Dios, vamos a amasar. Bueno, ahora te voy a dar el ingrediente que falta, la levadura. La levadura es ese Jesús de Eucaristía, para empezar a hacer el pan como corresponde. Y también se puede hablar de levadura, porque nosotros siempre nos cansamos, mirá vos qué bien que cae el término, siempre hablamos de aquellos años 70, 80, que por Don Bosco pasó una masa de 700, 800 jóvenes. Y Dante fue levadura en esa masa. Fíjate qué bien que cae la palabra levadura en
de Dios hacia Dante y de Dante hacia la comunidad parroquial de Don Bosco. Y un punto interesante en este amasar de la vida del gringo Dante, que lo dijiste recién, primero fue joven, 22 años, y para mí es clave resaltar esto de la santidad de ese joven que era de carne, que amaba, que también podía haberse enamorado, que sufría las consecuencias de haber tenido que dejar de estudiar y de trabajar, porque él estudiaba economía, trabajaba en un hospital, tenía padres, hermanos, esto de cómo entender su propio sufrimiento para comprender después el sufrimiento de los demás. Y esto estaba fundido en alguien que lo sostenía. Ese proceso es el interesante para compartir. ¿Cómo hacía Dante para...? Nosotros decimos, sí, Dios, la Eucaristía, la misa, pero ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo lo compartía? ¿Cómo lo charlaba con vos, con tantos, no? Y mirá, él lo compartía de tantas formas. Yo siempre digo, Dante era un muchacho que desde lo físico rompió con el prototipo del joven exitoso, porque no tenía ni un físico esculpido en un gimnasio, no tenía facha. Era un muchacho que nosotros como costumbre que teníamos, llegábamos a la parroquia y los varones nos dábamos la mano para saludarnos. Y vos le decías, hola gringo, ¿cómo está? Y le agarrabas las manos para dársela y te daba cosa apretarlo de lo frágil que era. Bueno, ese amor que él tenía, que tenía impregnado, estaba sustentado en la Eucaristía, en la misa diaria, y se traducía inclusive en su vocabulario, porque una vez, no hace mucho, estuvimos en una reunión en donde inclusive estaban familiares, en donde yo hasta consulté, muy inquieto, que cómo traducía su pureza en el hablar. Yo jamás, y mirá que tuve, así como están los capitanes de aviones que tienen horas vuelo, yo tuve horas charla con Dante. Jamás escuché decir la más mínima mala palabra. Mirá que nosotros, qué sé yo, uno se le cae el celular al piso y se raja una de todos colores. Bueno, Dante, yo creo que lo más grosso que me dijo a mí cuando una vez que no entendía, no me acuerdo que me quería explicar y yo no lo entendía, me dice, no, zapallo. Creo que fue lo más insultante que me dijo Dante. O sea, él traducía hasta en el hablar, en lo gestual, en el ser, esa pureza que venía de adentro. Era distinto, era alma pura. Yo siempre digo, Pablo, que cuando uno encuentra paz y serenidad en el sufrir y en el dolor, ahí brota la verdadera alegría. Y se me viene a la mente una anécdota que siempre cuenta el amigo Víctor Frutero, Ajá. el día que Dante quería andar en bicicleta. ¿Vos te acordás de esa anécdota, no? No, me acuerdo porque, bueno, Víctor la contó. Víctor lo lleva a andar en bicicleta y lo hace manejar en bicicleta. O sea, lo risueño de esto es, primero, que lo deja manejar a Dante, caen los dos en los libustrinos y se hacen pelota, pero digo, el desafío, el límite, la alegría interior, Dante nunca reprimió su sufrimiento, sino que lo transformó en un puente por donde actuó la gracia, me parece. Exacto, pero y además, hilando más fino lo que es la alegría, la felicidad, yo siempre cuento esa vez que fui al sanatorio a verlo y me hace hacer silencio, estaban en un principio triste porque no había pajaritos en el lugar. Y de segunda me dice que había averiguado en ese lugar había
funcionado muchísimos años atrás, un prostíbulo, y él sentía que Dios quería purificar el lugar con el dolor de los enfermos. Y acá entra eso de Dante que estamos hablando. Él se sentía feliz. Mirá cómo entra la palabra feliz, porque él se sentía parte de esa purificación que Dios quería hacer en el lugar. Alegría y felicidad. En ese momento él se sentía feliz de ser parte de esa purificación. Viste que en esos tiempos nos turnábamos para ir a darle de comer, acompañarlo ahí en el sanatorio que está cerca de la terminal, o allá en el Vera Candioti que íbamos. Y un día me dice, a mí me decía mandíbula, porque yo terminaba comiendo el poquito que comía y dice, comé vos mandíbula, dice, vos tenés hambre. En esa época yo estaba re flaco y él hasta eso te miraba, ¿no? Y él decía, vos sabés que subí en el 9 y me di una vuelta, dice, y me entraba a contar cómo él veía los rostros de la gente que estaba arriba del colectivo. Claro, claro. Bueno, yo después me subí al colectivo y entraba a mirar, digo, si este anduvo en el colectivo, los rostros de la gente tal como él te lo pintaba. Siempre pensando en acompañar, en estar, en rezar, en ofrecer su propia vida de sufrimiento, ¿no? Me imagino, tenés de estas anécdotas a Sí, millones. sí, mirá, qué sé yo. ¿Sabés por qué lo digo esto? Para que la gente que está escuchando el amasar de la vida entienda que su paso por la vida la fue impregnando de santidad por donde anduvo, pero con esa alegría propia de un Dios que habitaba en él. Claro, porque, a ver, muchos, por ahí está instaurado que muchos son cristianos dentro de una parroquia, pero hay que ser cristiano en la vida, en lo cotidiano, en el trabajo, en tu casa, con tu vecino, en el barrio. Y Dante era eso, o sea, 100% ejercía esa bondad de alma. Vos no podías tener jamás una charla trivial, o sea, realmente a él no le interesaba hablar de algo de que realmente no construya, él simplemente quería proyectar, porque él había conocido a ese Jesús vivo y no se lo podía guardar. Él sentía la alegría y la felicidad de haberse encontrado con ese Jesús y él decía, yo no me puedo quedar con esto. Y te lo transmitía a través de una charla, a través de un proyecto. Escuché esta canción que encontré, léeme este artículo que me dijeron que está bueno, de la revista Ciudad Nueva, por decir uno. Esperaba ávidamente el boletín salesiano para a ver qué encontraba como siempre en la faz constructiva. Todo lo trivial realmente lo dejaba de lado. Y si te ibas, te traía. Y si te iba, te traía. Y a todos le encontraba la vuelta. Mi caso personal, por ejemplo, era, bueno, yo tampoco podía leer cuando iba a la casa y nosotros rezábamos. Claro. Nosotros rezábamos, hacíamos unas largas horas de silencio y de contemplación y después compartíamos lo que... Pero a todos le encontraba la vuelta para que, es verdad, vos te vayas con algo de su presencia. Sí, él tenía, en aquellos años, lo más avanzado que había en comunicación era el teléfono fijo en las casas. Pero el teléfono fijo había uno cada 4 manzanas. Esto para ubicar a la audiencia que no era común tener teléfono fijo. Y entonces capaz que te decía, vos sabés que fulano o fulana no vino, vamos a llamarla. Entonces él me dictaba el teléfono y yo le decía, qué sé yo, X, sí, de la seccional novena te estamos llamando, estamos viendo. Y el gringo se mataba de risa porque no era inclusive un llamado común. Le entrábamos a través de la broma y después yo le pasaba el tubo a él y él, bueno, se encargaba de cómo andaba, viste, estamos acá con Pablo, nos acordamos de vos, tomando unos mates, ¿cuándo vas a venir? Necesito. Y te metía una excusa como para, y yo una vez te presté tal cosa, la necesito. Mentira, la historia es volver a
a Atraerlos. atraerlos, exacto, era eso. Así que no, una maravilla. Esto de proyectar y proyectar y proyectar siempre en pos de cómo transmitir eso, lo que él había conocido. Y que nosotros estábamos en proceso de conocer, porque yo me reconozco, era ¿cómo es? Era un inconsciente que disfrutaba de los momentos de aquellos años, y bueno, Dante más de una vez a mí me puso en eje para decir, no, tenés que ir por acá. Así que, feliz. Cuántas cosas hemos compartido con la mamá, el trato que tenía con la mamá y el papá. Era el Dante que nosotros conocimos, ese al lado del sagrario, era el mismo que estaba en el sillón al lado del teléfono en la casa. Y era el mismo que estaba en la costanera tomando mate con sus amigos, qué sé yo, una tardecita. Era el mismo que se iba a dar la vuelta en el colectivo, como vos decías. Era 100% Dante. 100%, no era algo, no fue su vida algo pasajero, no fue un flasheo momentáneo. Fue realmente una conversión de vida como realmente nunca se vio, o al menos yo no fui testigo de eso. Y en ese caminar no dejamos de perder de vista que su enfermedad se iba deteriorando, porque él no solamente queda ciego a los 20 años, llega un momento en donde ya no se podía sostener, caminaba del brazo de quienes lo acompañábamos. Una persona que también veía esa fragilidad y sin embargo no perdía la fuerza de querer estar, ¿no? Y bueno, metafóricamente hablando con el tema del Almazar, en un punto de la vida, cuando Dante queda ciego, Dios decide ponerle la levadura a su vida. Pero como vos decís, la enfermedad día a día avanzaba, físicamente se iba deteriorando más. Y traduciéndolo en forma figurativa, Dios le agregaba más ingredientes en su vida para agregarle más levadura también a él, porque le agregaba más agua para que la masa sea más pesada, le agregaba más sal para que lo que estaba viviendo tenga más gusto, pero paralelamente a eso le agregaba mucho más levadura que iba a ser lo que a él lo iba a sostener. En un momento dado, como yo digo, su proceso se revierte, porque deja de vivir desde lo físico, deja de depender de sí mismo, porque para subirlo al teatro lo teníamos que subir entre dos arriba de una silla, o lo tenían que llevar y traer a la casa porque no podía caminar 10 metros. Bueno, deja de depender físicamente de sí mismo para depender pura y exclusivamente de esa Eucaristía, de esa levadura que Dios le había presentado. Y eso es lo que lo sostiene. Eso es lo que a Dante lo muestra como un distinto. Los últimos meses de su vida, nosotros vimos un 80% del alma de Dante y un 20% de su sufrimiento, que fue mucho, pero los últimos tiempos de sus últimas horas de su vida dependió de la levadura. Ese fue su único hilo conductor hacia Dios Padre. De hecho, en sus últimos momentos, sus últimas agonías, Carlitos Exer llega para darle la comunión y estaba agonizando, y en un lapso de conciencia le preguntan, él vuelve en sí, le pregunta a la mamá, ¿querés comulgar? Y Dante sacó un sí desde lo más profundo de su corazón, y Carlitos le termina dando la comunión. O sea, realmente hasta lo último, la última gota de espíritu que le quedaba, necesitaba también de esa levadura que Dios le había presentado. Sí, y está claro que él cuando llega a ese convencimiento de que Dios lo habita, él mismo muestra en su gesto que no podía perder tiempo en la queja le quitaba tiempo precioso a él. Exacto. Y esa queja la transforma en alabanza, en palabra, en oración, en silencio.
Por Exacto. eso nunca los sentimos quejar. Y todos los que hemos sufrido en la vida dolores fuertes, sabemos lo que significa el dolor. Yo me acuerdo en los últimos tiempos, él se tapaba totalmente con la sábana, no quería que lo veamos, Exacto. pero uno imaginaba lo que pasaba ahí adentro de esa sábana. Un tipo que estaba con escaras, con los huesos que ya no daban más, y no se sentía la queja, Y vos ¿no? sabés que justamente yo tuve la inmensa bendición de presenciar la exhumación de su resto como parte del protocolo en este camino a la santidad. Y los dos médicos que estuvieron, Clarita Marinoni y Ian Moore, dos jóvenes, hijos de amigos de Dante de aquellos años, iban narrando el estado de lo que había quedado de Dante, de los restos óseos, y comentaban por qué esas vértebras estaban juntos, por qué esa mandíbula estaba así, por qué esas costillas estaban para un lado, por qué el esternón. Y en un momento dado en esa escena donde entre otros estaba el postulador de la causa, el instructor, estaba Marcelo, el hermano de Dante, yo dije, ¿cómo toma dimensión lo que él ofrecía como dolor para la salvación de cada uno de nosotros? ¿Y cómo hacía para nunca quejarse? Porque físicamente, entre los dos médicos se miraban como diciendo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo este chabón para no quejarse? Y no se quejó. Y hay 35 personas que pasaron por el arzobispado atestiguando eso, que no se quejó. Y mirá que tuvo, bueno, también sos testigo de primera mano. Vos viste lo que humanamente el cuerpo de Dante padeció. Y él ofreció, porque como dije hace un rato, su único sostén era esa levadura que Dios le había presentado. ¿Eh? Es ese Jesús Eucaristía que tanto lo sostuvo. Te invito a que hagamos una pausa y cuando volvamos de la pausa, Pablo, vamos a compartir con la audiencia eh, que este Dante es un tremendo pedazo de pan que ya se parte, se reparte, se comparte a todos los que quieran saborear de esta vida eh, que para nosotros ya es santidad pura, ¿no? Eh, Así que vamos a contarle a la gente cómo está la causa y qué cosas hacía Dante también en la parroquia Don Bosco, cómo organizaba grupos, campamentos, Cristo Show céntrico. Todo eso es el Dante hecho pan, partido, repartido, compartido. Después de la pausa lo compartimos. ¿Cómo fue pan Dante en la parroquia Don Bosco, por ejemplo, Pablo? Y ¿Cómo era? fue, mirá, de todas las clases de pan que conocemos, bueno, mucha más. Porque Dante empieza a predicar retiros para matrimonios jóvenes. Para los chicos que estaban por hacer la confirmación, les daba charla y a partir de ahí formaba grupos juveniles. Para la gente del barrio San José, a través de un circuito de radio que estaban en los parlantes, estaban en las casas, él transmitía el Evangelio durante la semana. Eh, Coordinaba grupos antes de la misa, después de la misa, de adolescentes, de jóvenes. Organizaba todo lo que era logística de campamentos, retiros, cantata navideña, jornadas pascuales. Se iba a misionar a los pueblos vecinos. Hay una foto que tenemos junto al comisario de Cululú, que él se hacía amigo de todos. Decide de movida hacer una comunidad de base junto a otros 4 o 5 jóvenes de aquellos años para decir nosotros tenemos que ser levadura de esta masa de jóvenes que están ingresando a la parroquia de Don Bosco. Él decía, el Evangelio es vida, es color, es alegría, y nosotros la tenemos que transmitir como tal. Entonces le da nacimiento, a raíz de una semana de la juventud que se gestaba en la parroquia de Don Bosco, saca lo mejor de cada noche y le da nacimiento el show cristocéntrico, un espectáculo de 2 horas donde
tornaban ahí alrededor unos 50 jóvenes, con un solo fin, transmitir el Evangelio a través de testimonios, de educación, de plástica, música, había de todo, canciones, color, expresión artística. Un solo fin tenía eso, evangelizar, presentarlo en la parroquia de Don Bosco, y cada uno teníamos una premisa. Teníamos que llevar a alguien que no tenía actividad pastoral en ninguna parroquia. Y ahí ya estaba cumpliendo su primer gran objetivo. Y después sacarlo a pasear por las distintas comunidades, no solamente de acá de la ciudad de Santa Fe, sino de afuera, porque el espectáculo ese lo llevamos a Paraná, San Justo, Yami Campbell, Paiva, Rafaela, íbamos de gira por un montón de lados. Dante no paraba, él siempre decía, siempre tenemos que tener un proyecto en mente para los jóvenes. Se vivía preguntando, ¿qué le gusta al joven de hoy? ¿Qué necesita el joven de hoy? Y a partir de ahí buscaba la respuesta junto a otros coordinadores en el Consejo Pastoral de la parroquia que él integraba, y bueno, y buscaban a ver de qué manera se le podía llevar al joven. Siempre estaba atento a ver si al sacerdote de esos años, que era el padre José Di Bárbara, necesitaba algo, si estaba bien, si estaba atendido. Siempre nuestro papá espiritual de tantos y tantos jóvenes, él siempre se preocupaba para que él esté bien, porque si él estaba bien, estábamos todos bien. Entonces, Dante era una máquina de generar ideas. Yo he contado que una vez terminé disfrazado de payaso en el Teatro de Don Bosco para hacer de reír a los chicos de catequesis junto a otros dos locos más, ¿no es cierto? Entonces, Dante era eso, él no se quedaba, se formaba porque no se perdía momentos de adoración, no se perdía cursos de formación que el Padre José daba a los jóvenes, no se perdía momentos en donde a él le servían para formarse, y a partir de ahí transmitir lo que él había conocido. Para él la vida siempre fue una oportunidad que la disfrutamos todos, todos. Por eso fue una máquina de trabajar, desde su deficiencia, desde lo físico, porque le recordamos a la audiencia que Dante en sus últimos años dependía de los demás para movilizarse. Me gusta contar la anécdota de que una vez tomando mate en la casa con él hablábamos de un queridísimo amigo en común, Ricardo Cerrulla, y él, ¿cómo lo admiraba Ricardo? Porque él decía, Cerrulla es mi proyección. Claro, porque el loco, en esos años, Ricardo tiraba al centro y cabeceaba en Don Bosco. Era una máquina, era rodeado también de adolescentes, estaba en el barrio San José con la bloquera, con la radio, coordinando grupos. Era un genio. Y Dante, ¿cómo lo admiraba él? Porque él sentía de que su físico se transportaba a través de él y él hacía lo que él tenía ganas de hacer. Pero bueno, a raíz de su estado físico, se transformó en un gran contemplativo Dante, porque desde su quietud, él veía con ojos de Dios, con ojos distintos, con ojos del corazón. Por eso la reitero, y lo voy a decir 1000 veces, la fortaleza que él tenía estaba radicada en la Eucaristía y en su devoción por la Virgen, por la Auxiliadora que tanto amaba, gran devoto de la Virgen. Él sentía que cada proyecto que él iba a empezar, sentía que estaba acompañado y bendecido por la Virgen, y por eso se mandaba. En estos días charlaba con un amigo y hablábamos de que cuando uno se encuentra con Dios y empieza a inflamar su corazón de esa gracia de Dios, uno empieza a hacer el camino del mismo Dios que nos invita a recorrerlo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Dante se embarcó en ese camino y un día Dante estuvo maduro para partir, y partió. Uh-huh. Pero
a tantos años de su partida, Pablo, nosotros seguimos siendo testigos de lo que fue Dante en vida alrededor de nosotros, y cuánto me alegra escuchar a mucha gente, yo lo siento a través de la radio y en la calle donde me muevo, de que se siente impregnada por la gracia de un Dante que sigue intercediendo. Y esto sigue siendo Dios que pone la mano en su proyecto. Dante un día le dijo, yo quiero ser barro entre tus manos. Ujú. Y Dios ha hecho de Dante y está haciendo de Dante lo que estamos experimentando. Hoy, y hoy por hoy, ¿cómo está este tema con la causa de Dante, por Y ejemplo? bueno, siguiendo con la temática del programa, una vez que la masa estaba lista, Dios la horneó y la sacó del horno y sacó un hermoso pan. Sacó un hermoso pan hecho Dante. Y ese pan se empezó a partir y a repartir. Siguiendo con el ejemplo de lo que es el Amasar programa. de la vida. Exacto. Hoy la causa está en Roma, porque la parte diocesana ya se concluyó con éxito, se dio el primer paso, y esto avaló para dar el segundo, que es que en Roma se estudie las virtudes teologales y cardinales de Dante para ver hasta qué grado heroico las elevó, entonces a partir de ahí declararlo venerable. La iglesia lo declararía venerable. Esto va a llevar un tiempito, bueno, pero si Dios quiere va a mover ese fruto. Mientras tanto, ese pan que Dios sacó del horno se está repartiendo, se está compartiendo, está llegando a muchísimas personas, mucha gente que dice, yo quiero un pedacito de ese pan, yo quiero conocer, yo quiero imitar a Dante, yo quiero pedirle a Dante. Hoy Dante está en un lugar muy privilegiado y está cerquita de la Virgen, y cuando nosotros le hacemos un pedido, yo lo figuro como él, sentado como chinito al lado de la Virgen, tironeándole del vestido para decirle, madre, tengo un pedido, acá me hicieron un pedido, atendelo. Así que pidámosle a Dante para que sea nuestro intercesor, y pedirle por todo, no solamente por causas extremas que también hay que pedirla, hay que tenerlas en cuenta, pero pedirle todo. Yo el fin de semana pasado estuve en Posada y una chica pidió porque Dios le conceda tener un trabajo digno. Quería cambiar el trabajo que tenía por un trabajo digno. Ese es un lindo pedido. Ese es un lindo pedido para hacerle Dante. Dante, no estoy a pleno en mi trabajo. Yo puedo dar muchísimo más, puedo servir muchísimo más. Poneme en otro lugar donde yo pueda ser yo mismo y pueda servir a los demás. Ese es un lindo pedido para hacerle a Dante. Acordate lo que decíamos al principio del programa. Dante atravesó por un montón de experiencias que hoy son la intersección. ¿Qué digo con esto? Es decir, qué sé yo, Dante supo lo que era acompañar noviazgos, matrimonios, niños, gente con enfermedades, los vivió en carne propia. Uh-huh. Y todo eso hoy es santidad de intercesión. Entonces, está bueno esto de decir, bueno, ¿por qué no pedir por, qué sé yo, un conflicto familiar, por una falta de trabajo, por sabiduría para entender el dolor que puedo estar pasando en este momento en la vida, por ejemplo, ¿no? Seguro, porque Dante se cría en el seno de una familia de clase media, promedio, santafesina, en donde así como hubieron momentos gratísimos, habrá habido conflicto como en cualquier familia, cosa normal. Dante conoció el mundo de la facu y sabe lo que es presentarse ante un jurado para dar un examen. Entonces también se le puede pedir para que Dante acompañe, primero hay que estudiar obviamente, pero que me acompañe en este momento para rendir el examen porque estoy nervioso o nerviosa. Dante conoció el mundo laboral.
trabajó en el Hospital José María Cuyen de aquí, de la capital de Santa Fe. Entonces, también conoció de cerca compañeros de trabajo de toda índole. Conoció el dolor de la gente, conoció mucho. Él fue uno más dentro de esta sociedad en la cual él conoció de primera mano las necesidades por las cuales nosotros hoy le podemos pedir. Él sabe muy bien, como vos dijiste, acompañar a un corazón roto por un noviazgo, por una separación o por un desprendimiento material muy grande, lo que sea. Hay que pedirle a Dante y yo sé que él nos va a conceder. Y para ir terminando esto, primero, gracias. Primero, este pan simboliza al Dante que estamos partiendo, llévatelo. Muchísimas gracias, sí, con gusto. Y yo te invito, vos que tenés la estampita de Dante, gracias por traerme más para seguir repartiendo a la gente que lo solicita. Está el libro escrito con todas las anécdotas lindas de la vida de Dante en relación a muchos de la comunidad. Pero yo te invito a que terminemos el programa rezando la oración que estamos utilizando para pedirle a Dante su intercesión. Y les pido a los oyentes que en este momentito en donde Pablo está acomodando la oración para leerla, pongan sus intenciones, pongan la familia, pongan el corazón, pongan los hijos, pongan la salud, todo lo que deseen poner bajo la mirada e intersección de Dante, háganlo porque lo conocimos al gringo y sabíamos que cuando le hablábamos, él nos escuchaba y recibía lo que le decíamos en su corazón. Con esa fuerza que experimentamos aquella vez cuando lo teníamos cerca, hoy le confiamos nuestra oración. Por eso le pedimos a los oyentes que le pongan el corazón en todo lo que le quieran pedir a Dante. Señor Jesús, tú llamaste al joven Dante Di Stefano, salesiano cooperador, para servirte con una fe firme y sencilla. Tú lo hiciste un animador juvenil y alegre, y comprometido con la vida de los demás. Tú lo ayudaste a asumir su ceguera, a afrontar los dolores de su enfermedad y a vivir con fe viva y entrega generosa los momentos finales de su vida. Te pedimos la alegría de verlo brillar en el cielo de tus santos y de dar también nosotros testimonio de tu luz. Amén. No dejen de abrir el corazón y seguir disfrutando de esto que humildemente les entregamos hoy, porque el gringo sigue obrando. El Dante sigue intercediendo junto a María Santísima por cada uno de nosotros. Y aprendimos a vivir. Tus palabras siempre estarán guiando a mi corazón. Caminamos junto a ti y aprendimos a vivir. Recordarte, Dante, es recordar la imagen de un hombre